factor para 2 o 3 casos de efecto invernadero en relación a que se lo. Sí, después les voy a mostrar algo sobre eso, no se preocupen. Entonces, después hablan de determinar el año base. Claro, o sea, el año base es el periodo histórico especificado para propósitos de comparar las emisiones o remociones de gases de efecto invernadero u otra información relacionada con los gases de efecto invernadero en un periodo de tiempo. Entonces, siempre hay que determinar un periodo. ¿En qué periodo voy a cuantificar mis gases o mis remociones? Bueno, vamos a agarrar el 2018, y ya estamos en 2019, con lo cual ya tenemos todos los datos de consumos, etcétera, 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 del 2018. ¿Sí? Ahora, algo que es importante que sepan si tienen la oportunidad de hacer este cálculo de huella de carbono en sus empresas o donde trabajen, es que esto es un proceso de mejora. Es decir, es muy difícil que en la primera medición te encuentres con una empresa de que todo lo tienen ordenadito, los consumos de combustible bien guardaditos y de todos los meses, el consumo de energía eléctrica, los recibos bien al día, de todas las emisiones tengan la información disponible. Casi eso no pasa en el Perú, nunca lo he visto, por más que en empresas grandes que me ha tocado visitar también. Entonces, me refiero a que es un proceso de mejora continua en donde parte importante es que se vayan creando año a año los mecanismos de registro de la información. Es decir, vámonos hoy día, voy a mi empresa y decimos, vamos a hacer huella de carbono, perfecto. Entonces me doy cuenta que una vez que le pido toda la información, tengo que hacer arqueología o antropología de datos, porque no hay, es imposible encontrarlos. Entonces yo ayudaría mucho creando los mecanismos internos para que a partir de aquí en adelante ya se archive esa información de otra manera. Por ejemplo, una vez fuimos a una empresa que tenía como 40 barcos, más o menos, un montón. Y los consumos de combustible que pensábamos que los íbamos a tener en una oficina donde ahí tenía todos los consumos de sus 40 barcos, no, eso fue una ilusión. Que la tenían en los barcos, que la tenía el administrador de cada barco, o sea, creo que finalmente nunca pudimos completar la información de los 40 barcos, ¿no? Pues imagínense, y hay un montón de plata que se gasta en combustible de barcos, ¿no? Pero fue muy difícil conseguir la información. Entonces, si tú te das cuenta que en tu empresa está siendo muy difícil conseguir la información, hay que crear los mecanismos internos para definir responsables y forma de cómo se debe registrar esa información. Para no tener que buscar a fin de año y hacer, como le digo, arqueología de datos, sino para ir de frente con la persona que ya quedó que él va a registrar todos los consumos de combustible de todos los meses. Y de esa manera ya, digamos que tu huella de carbono tenga una confiabilidad del 10% en el año 1, el año 2 puede tener una del 30, el año 3 una del 60, y ya el año 5 una del 95% de confiabilidad, porque ya todo está casi bien reportado. Entonces primero escoger el año base. La organización debe elegir un periodo representativo de sus operaciones para establecer un año base sobre el cual se van a comparar. Es como definir la línea base, que es para compararme contra ese año. De no existir información histórica suficiente o representativa, se podrá optar como año base por el correspondiente al primer inventario de gases de efecto invernadero de la organización, el primero que hayan hecho. Puede ser su línea base. Mediante fundamentos, la organización puede cambiar el año base a fin de mantener la representatividad y comparabilidad, ¿no? Esto puede pasar cuando cambian de manera dramática las condiciones de la empresa, ¿no? O sea, cambian mucho sus procesos, cambia el tipo de energía que utiliza, o sea, ya hay un cambio muy grande, entonces ya no sirve compararme contra la época anterior, donde era de otra forma. Mejor me conviene ahora compararme contra la situación actual, cómo está ahora la empresa, qué energía utiliza, qué nivel de producción tiene, y ya sobre eso me puedo comparar de una manera más coherente. Bien, entonces primero tenemos los límites organizacionales, ¿sí? Entonces tenemos límites organizacionales y entendemos límite organizacional por aquello que puedes tener, un tipo de control, o sea, cuál es el tipo de control que tiene la organización
o la cuota de participación en el accionariado, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si lo hablamos por control, por ejemplo, podemos tener una empresa que tiene control sobre sus operaciones, ¿sí? O las operaciones de sus subsidiarias, pero no tiene control financiero sobre ellas, porque hay otra que lo tiene, ¿sí? O podemos también tener el tipo de control de límite donde simplemente está en función a la participación. Por ejemplo, a ver, si quisiéramos medir la huella organizacional de, ¿cómo se llama? La empresa del Metro de Lima. Tiene un nombre, Metro de Lima, algo así. Esa empresa está formada por, creo que 4 o 5 empresas. Odebrecht, Grani Montero y no sé quién es más. Digamos que por 5 empresas, ¿sí? Entonces, el proyecto Metro de Lima está formado por 5 empresas. O si queremos más fácil, la empresa ABC está formada por 5 empresas. Donde esta empresa tiene el 10%, este el 5%, este el 30%, este el 40%, este el 50%. Y al final suma el 100%. O sea, cantidad diferente de acciones. Entonces, una forma de poder decir el límite organizacional es decir, ya no, yo no voy a ser responsable de todas las emisiones de esa empresa. Yo soy responsable solo de la parte que me toca a mí, que es 5% de acciones. Entonces, como yo soy dueña del 5% de acciones, soy dueño del 5% de las emisiones. No tengo por qué ser responsable de todas. ¿Sí? Por ejemplo, existe la empresa extranjera, ¿no? Que está en Canadá. La empresa en Canadá mide su huella de carbono, pero esta empresa en Canadá tiene una operación en Perú donde es dueña del 5%. Entonces, si quieren medir la huella de carbono de toda esta organización de acá, y si utilizamos la forma de control del límite de cuota de participación, pues a esto de acá le debería sumar el 5% de las emisiones de esta de acá, porque es dueña del 5% de las acciones. Es una forma de medir, ¿sí? Entonces, digamos que los límites organizacionales por cuota de participación, la organización responde por su parte accionarial de las emisiones relacionadas, ¿no? Por decir, la del 60%. Y el límite organizacional como control operacional o financiero, las organizaciones consideran todas las emisiones y o remociones de gases de efecto invernadero cuantificadas en las instalaciones sobre las cuales tiene control operacional o control financiero. Yo soy dueño de la empresa, pero no tengo control, no tengo manejo de la operación. Esto lo maneja otra operadora. Por ejemplo, ustedes saben que en el proyecto de gas de Camisea tenemos a 2 empresas que son las que operan el ducto, no, las que traen el gas natural acá. Una se llama Transportadora de Gas del Perú y otra se llama Compañía Operadora de Gas del Amazonas. La Transportadora de Gas del Perú es dueña del ducto, pero no tiene control operacional sobre él, lo tiene Compañía Operadora de Gas del Amazonas. O sea, COGA, esta empresa COGA es la que opera el ducto, ellos hacen la operación y mantenimiento de todo el ducto y no tienen control sobre la operación. Entonces hay diferentes esquemas que se pueden dar en una operación y que hay que decidir de qué manera voy a definir ese límite, ¿no? Entonces tengo una empresa internacional, tengo una planta de harina que emite 200 toneladas de CO2 equivalente. Entonces esas 200 toneladas se van también para la empresa internacional porque opera el 100% de esa planta, es dueña de la operación, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, acá en este ejercicio tenemos la empresa Plastic Industries. Plastic Industries tiene a Plastic Industries Europa, Plastic America, Calma Chemical, Kitflix y Halo. Y a su vez Plastic America tiene RGB y AWR. Perdón un ratito, límites organizacionales. Ya. Y después, bueno, esta es otra proporción de control organizacional operacional. Entonces lo que quería ir acá, por ejemplo,
¿cuánto le corresponde a RGB? A ver, quiero que hagan un ejercicio, ¿sí? Todas, por favor. Díganme cuánto le corresponde a Plástica América. ¿Cuáles son las emisiones totales de Plástica América? Ahí tienen ustedes, fíjense la lámina esta de acá y fíjense esta de acá, ¿sí? Acá están las emisiones de cada planta, ¿sí? Pero acá vemos, de acuerdo al gráfico, que Plástica América tiene a su vez el 41% de RGB y el 62.25% de AWLR. Entonces díganme cuáles serían las emisiones de Plástica América así como está. Hagan primero la cuantificación, cuenten y me lo dicen. Yo voy a hacer el cálculo acá. Claro, váyanse a esta tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice... no, estoy en la otra. Váyanse a esta tabla. Dice AWR 158.6. ¿Sí? Entonces, fíjense, miren. Entonces, AWR es esto. Este es su 100% de AWR. Pero fíjense que Plástica América tiene el 62.25% de AWR. ¿Sí? Entonces, saquen el 62.25% de esto. Y esto es la parte de Plástica América. Que tiene que sumarse con lo de RGB y que tiene que sumarse con lo de Plástica América. ¿Cuánto le sale? A ver, pero necesito que lo hagan todos para poder compararlo, ¿sí? Un ratito. O sea, ese porcentaje es el porcentaje del nombre. Del nombre de la empresa que está al costado. Claro, Plástica América tiene el 62.25% de AWR. Y también tiene el 41.5% de RGB. Ya. Es dueña de esas dos empresas en ese porcentaje. Ya, y una vez que... Con lo cual, si entonces, tú tienes... Plastic Industry tiene el 83%. Sí, Claro, miren, claro, pero no ya les he pedido que me digan primero de Plástica América cuánto tiene. Ya, si tienen que sumar lo de esto con su porcentaje, más lo de esto con su porcentaje, más lo de Plástica América. Cuando les pida de Plastic Industries, ahí sí tienen que, además de eso, ahí tendrían que sumar el 83% de Plástica América, bueno, más todo lo demás, ¿sí? Pero hasta ahora solo les he pedido Plástica América. Entonces díganme cuánto tiene Plástica América. ¿Plástica América solo, nada más? Sí, o sea, Plástica América. Ah, ya. Plástica América, ajá. Según yo tiene... toneladas. O sea, 800. No, Se supone miren. que ya tenemos el monto total de Plástica América. Correcto, Plástica América tiene 1885.6. Esto es lo que tiene Plástica América, solo por ellos, sus emisiones, ¿sí? Como Plástica América. Pero además les dije que Plástica América es dueña en porcentajes de RGB y de AWR. Entonces tenemos que sumar en el Plástica América. Entonces tienen que sumarle el porcentaje de esto más el porcentaje de esto más el 100% de Plástica América. 2122. ¿Sí? A ver, ¿qué dice el Excel? No, el mío está bueno. Bueno, pero... Con 1522. Ajá. Sí, porque el de RG es 137.90 y el de AWR es 98.72. Correcto. Bueno, ahora entonces vamos a complicarnos un poco más. Y ahora díganme cuánto tiene Plastic Industries. Entonces, Plastic Industries, o sea, primero ya sabemos cuánto tiene Plástica América, ¿cierto? Sí. Ahora, Plastic Industries va a tener el 83% de lo que me dijeron que tenía esto, ¿sí? Más el 100% de acá, más el 33% de esto y nada más. Gracias.
15.610. Muéstrame ese cálculo. 100% de plástico, 100% de A ver, plástico. Plastic Industries Europa. Más, dice que tiene el 83% de plástico América. El 83% de lo que te salió de todo esto, ¿no? Más, No, no empieza en 1761. sí, por 83%, 1.761. 1.761. Más 1.231.43. Más, dice que tiene el 33%. 33.3 de Kalman Chen. Es 1.231.43. 15.245.76. Ya, eso es. 15.253 más 1.761. 245.85. Entonces esto es interesante porque cuando una empresa es dueña de otras y quiere medir su huella, no se puede olvidar de las empresas que es dueña también y tiene que asumir el porcentaje de toneladas de CO2 equivalente en función del porcentaje de acciones que tiene esa compañía. ¿Sí? Esa es una forma de cómo definir los límites organizacionales en función de la participación. Y en cuanto a las franquicias, ¿cómo funciona? Igual, o sea, en cuanto a la franquicia, si tú tienes como acciones en esa franquicia, que creo que esa no es la figura, pues sí, te tocaría. Y si no, es simplemente la franquicia independientemente de las emisiones que generen, porque tú no eres dueño de las emisiones que ellos generan. En cambio, si tú tienes control operacional, es decir, por ejemplo, creo que Krispy Kreme, que es una empresa de donas, creo que los gringos sí son dueños de la operación, es decir, los de acá no pueden hacer nada sin la aprobación de la operación la controlan ellos, porque son dueños de la fórmula, del laboratorio que tienen y no sé qué tanta. Entonces, por eso es que también hay que mirar todas las formas de organizaciones que hay, o sea, si es que yo soy, lo más fácil es por esto, ¿no? por acciones, pero después también tiene otra forma de verse que es el tipo de control que tienes sobre la operación que está realizando tu empresa trabajo. Por ejemplo, Starbucks, haces un blend con varias variedades de café. Y una de las variedades que producen en África es altamente contaminante por el agua mieles. Entonces, ahí, si tú tienes el control como Starbucks sobre todas las franquicias en el mundo de esa fórmula, entonces ahí la responsabilidad, ¿cómo se...? Bueno, es que de ahí habría que ver, porque ahí ya estaríamos entrando un poco al campo de la huella de carbono del producto café, y eso es diferente, cómo se calcula. O sea, cada producto tiene su huella de carbono, y tú puedes medir la huella de carbono del café. Claro, pero la responsabilidad de quién es el que asume la emisión, el local, o sea, el Starbucks local, que es el concesionario de Perú, o Starbucks la empresa. Depende como sea, como te digo, la organización. Si es que la empresa en Perú es dueña de las emisiones de la planta en Perú, pues es dueña 100% y Starbucks no tiene nada que ver. Pero si hay algún tipo de participación o control de allá hacia acá, sí. Y dependiendo de eso se decide si se codifica. Bueno, ¿cuánto le sale más o menos? 15.000. 245. Sí. Bien, entonces, fíjense que es súper importante la definición de los límites, ¿sí? Para tener claro, si cometo errores a partir de ahí, todo lo demás que haga ya está mal.
Entonces, la definición del límite es muy importante. Luego viene la definición de los límites operacionales, es decir, ya dentro de mi operación, ¿cuáles van a ser los límites? ¿Sí? Y aquí tenemos un gráfico que muestra muy claramente cuáles son las emisiones de alcance 1, alcance 2 o alcance 3. Entonces, las emisiones de alcance 1 son las emisiones directas, ¿sí? Que son la combustión fósil, ¿sí? Cualquier combustión fósil que haya dentro de la empresa, y los vehículos de propiedad de la empresa. Después tenemos el alcance 2, que es indirecta, que es toda la electricidad adquirida para uso propio. Sí, porque sabemos que la electricidad en el Perú tiene un mix, que hay generación térmica. Entonces, alcance 1, las emisiones por combustión fósil o vehículos de propiedad de la empresa, no de los proveedores, de propiedad de la empresa. Alcance 2, el uso de energía eléctrica del sistema interconectado nacional. Y alcance 3, que también es indirecto, que ya son, por ejemplo, igual, emisiones de vehículos, pero que ya no son propiedad de la empresa, sino son de los contratistas, o la disposición de residuos fuera de la empresa, o los viajes de negocios de empleados. El gerente general se va a firmar un contrato a Australia con otra empresa allá. Bueno, todas las emisiones que generaron el viaje de ese señor en avión hasta allá también es una forma de medir el alcance 3. O algunas actividades adquiridas, uso de productos, etc. Lo que es, digamos como por decirlo así, como que lo mínimo obligatorio para decir que es una huella de carbono más o menos seria, debe cubrir el alcance 1 y el alcance 2. Y del alcance 3 ya dependerá de la disponibilidad de información, primero, porque si no tengo información de nada de alcance 3, ¿para qué me voy a poner a trabajar en el alcance 3? ¿Sí? O sea, por ejemplo, no tengo los datos, los gerentes, ¿cuántas veces se fue a Australia a viajar? Ah, sí, me fui 10 veces en el año. Y ¿qué fechas te fuiste? Ah, no, ya boté el pasaje. ¿Y dónde? No está. Entonces no sabes al lugar que fue, no tienes el kilometraje, no sabes en qué aerolínea fue, no sabes qué combustible utilizar, no tienes cómo calcular, entonces mejor te olvidas de eso. Y si tienes toda esa información, o si quieres, o sea, normalmente uno empieza con alcance 1, alcance 2 y va creando los mecanismos internos de control para en un futuro poder tener algo de alcance 3, porque si no tienes la información no vas a poder cuantificar nada. Sí, tenía una pregunta. Eso de ahora, los vuelos, cuando uno compra un boleto aéreo, te dice si quieres tu huella de carbono, si quieres saber cuánto es tu huella de carbono y si quieres neutralizar tu huella de carbono. ¿Sí? Mira, entonces creo que en algunos casos son $39, dependiendo de la distancia, a veces $49. Y yo no he avanzado más ahí, pero sí he visto los últimos pasajes. Mira, qué interesante. ¿Qué aerolínea lo está haciendo? KLM. Mira, interesante. Bien, entonces esto tiene que ver con la definición de los límites operacionales, ¿sí? Que es decir, definir qué tipo de alcance voy a trabajar en mi inventario de este año. Entonces, dice, el establecimiento de límites operacionales incluye identificar las emisiones y las remociones de gases de efecto invernadero asociadas con las operaciones de la organización, categorizando las emisiones y remociones en emisiones directas, emisiones indirectas de energía u otras emisiones indirectas. El alcance 1 o emisiones directas son las emisiones de fuentes que son propiedad de o que están controladas por la empresa. Por ejemplo, no sé, pues tú también eres dueño de la empresa de transportes que traen. Entonces tienes control sobre eso. Alcance 2 y 3 dice emisiones son emisiones de consecuencias de actividades. Son emisiones que se dan por consecuencias de las actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o que están controladas por otros terceros.
Si no tienes control sobre eso, no puedes definir que es un alcance 1. No tienes control sobre el 2, igual, no puedes definir que es alcance 1. Sí. Ah, no, acá. Entonces, alcance 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Cuáles de estas de acá son alcance, a ver, alcance 1, 2 o 3? A ver, mejor dicho, perdón. ¿Cuáles de las que están dentro de esas cajitas es alcance 1? A ver, un segundo, espérense, vamos a hacer un experimento. Bueno, empecemos por esto. A ver, alcance 1. ¿Este es alcance 1? Sí. Sí, yo pongo donde ustedes me digan, ¿no? Ya, 1. ¿Esta de acá? También 2. ¿Esta de acá? ¿Esta de acá? 3. O depende. Depende si es el número directo de la empresa. Se refiere a eso, ¿no? Posición de... Porque si A ver, yo perdón. soy, o sea, si soy una empresa que gestiona residuos y soy una EORS, ese va a ser mi alcance 1. Pero si soy una minera o, no sé, una industria de manufactura, va a ser alcance 3 porque yo no los voy a exponer si no voy a poner. A ver, tengo una pregunta. Digamos, yo tengo una empresa minera, ¿sí? Mi empresa de la minera, y adentro de la minera tengo 2 minas, ¿sí? Mina justa y mina injusta. Tengo 2 minas. Mina justa tiene, adentro de mina justa, un relleno sanitario. Y todos los residuos los meto en el relleno de mina justa. Y mina injusta, no tengo espacio para tener un relleno y lo mando en el tercero. El relleno de, ¿cómo se llama el relleno de usted? Del relleno ABC. No quiero darle nombre. Ya, en el primer caso sí sería 1, porque está dentro de mi huella, de toda mi planta, y es parte de mi componente aunque sea auxiliar. Pero en el segundo caso no, porque yo no tengo control directo sobre cómo segregan o cómo le ponen. Ok, ¿qué opina usted? Así, con mi corazoncito Con su ambiental. corazón. Yo opino que si tengo control operacional sobre eso y quiero una huella O sea, de carbono completa, No, mi pregunta es si en el caso de mina justa o mina injusta, ¿cuál es alcance 1 o 3? ¿O las dos son 1 o las dos son 3? en ese caso las dos son 3. Ok, en caso de mina injusta, las dos son 3. Su actividad principal es la operación de la mina. Ok, ya, vamos a ver qué opinan por acá. Para mí la una, porque mina justa e injusta depende de la madre. Mira, la empresa, digamos, tenemos 2 minas, ¿sí? Una mina tiene adentro su relleno sanitario y la otra no tiene espacio, entonces contrata a BFESA, no sé, un montón de proveedores de residuos donde mandan los residuos a un relleno sanitario afuera, que se mezclan con otros. Entonces estamos hablando de esas dos empresas. Yo pregunto, por ejemplo, en el caso de mina justa, que tiene el relleno sanitario adentro, ¿es alcance 1, 2 o 3? No, Ok, y mina injusta, 2. 2 no es. Entonces es solamente energía eléctrica. 3. ¿Por ahí qué opinan? Sería el alcance 3. Ok, alcance 3. Justo alcance 1, que tiene un alcance directo y justo alcance 3. En ambos casos, alcance 1, porque son el resultado de la operación directa del core de la empresa. Y su responsabilidad es de hacer una protección adecuada, sea internamente o externamente. Ok. ¿Qué opinan? Alcance 3. Las dos. Ok, ¿usted qué dijo? 1 y 3. 1 y 3. A ver, vamos a revisar la definición juntos, ¿sí? Para ver cuál sería, ¿sí? Entonces, dice, miren. Ah, no, acá no está. Estoy mareando por tenerlo en 2 lados. A ver, dice, entonces, el alcance 1 dice, o emisiones directas,
son emisiones de fuentes que son propiedad o que están controladas por la empresa. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que esto es un relleno sanitario. ¿Cómo se dan las emisiones en el relleno sanitario? Porque las cositas de adentro se pudren y emiten metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero. Entonces, digamos que esta casita está dentro de mi mina o está afuera de mi mina. Entonces, si está dentro de mi mina, dice ahí, emisiones de fuentes que son propiedad de la empresa. Entonces, si está dentro, es propiedad. ¿Sí? O que está controlada por la empresa. Es propiedad y está controlada por mí. Entonces es alcance 1. ¿Sí? Y la otra, de alcance 3, dice emisiones que se dan por consecuencia de las actividades de la empresa. Si mi basura, esas emisiones de metano se dan por consecuencia de mi basura. ¿Sí? Pero que ocurren en fuentes que son propiedad de un tercero. Se dan en el relleno sanitario de FESA o de ABC. ¿Sí? Pero estamos hablando de mina, ojo, no de relleno, no de residuos digamos, orgánicos, residuos orgánicos, que es diferente. ¿Una mina no tiene residuos orgánicos? No, pero estamos hablando de relave minero. Yo no he dicho relave en ningún momento. Ha dicho, tengo un relleno sanitario dentro de mi operación minera. No le he dicho qué estoy metiendo ahí. Porque además en un relleno no voy a meter relave minero. Me matan después. ¿Sí? Solamente va a ir los residuos orgánicos. Ajá. Pero está bien porque lo tiene claro. Entonces, ya saben, si el relleno está dentro es alcance 1 y si el relleno está afuera es alcance 3.